No es tan difícil. No es tan difícil. Bueno, perfecto, bien. Pasa la siguiente, bueno, los cago a yo ya. Punto número 1, importante, rápido. Tenemos que entender cuando aplicamos oxígeno, tenemos que entender estas dos cosas, ¿sí? Yo tengo dos formas de entregar oxígeno a un paciente, con rendimiento fijo y rendimiento variable. ¿Qué es rendimiento variable? Aquel que me da hasta 15 litros, lo que venimos usando todos los santos días acá en la institución, ¿sí? Y ahí lo tienen, es la cánula nasal, la máscara reservorio, la máscara común, ¿sí? Para dar oxígeno, ¿sí? La máscara con reservorio, como es con válvula de no reinhalación, que no sé si tengo alguna acá, pero bueno, teníamos en un momento. Bien. ¿La qué? La que está acá. Y las que son de rendimiento fijo ya son las que necesitan, que me van a aportar también más porcentajes, ¿sí? Como la Venturi, que es la de los pitutitos de colores, ¿se acuerdan? Esta, la que ven con todos los pitutos de colores, que cada pituto es un porcentaje distinto. El Ambú, que es una forma de entregar oxígeno con un rendimiento fijo. El halo en los pediátricos, que es con un casquito que se les pone y se los deja ahí, y la cánula nasal de alto flujo, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque vieron esto de que pasa que nosotros le ponemos por ahí a un paciente la canulita a la mañana, al ratito le subimos 2 litros, al ratito le subimos a 4, al ratito le subimos a 6, al ratito pasamos un reservorio, y al ratito estamos llamando a kinesio diciendo, el paciente no está tan bien, ¿qué hacemos? ¿Sí? Esto quiere decir que el paciente fue empeorando a lo largo del día, que algo pasó, por lo cual ya un rendimiento variable no le sirve. ¿Y por qué no le sirve? Pensemos esto. Cuando yo respiro, ¿sí? Yo tengo puesto una cánula nasal, por ejemplo, ¿sí? Ese porcentaje de oxígeno viene al 100%, ¿verdad? Porque lo estoy sacando de la pared o de un tubo de oxígeno. Pónganse que estoy en mi casa con una cánula nasal, tengo un tubo de oxígeno, me aporta al 100%. Bien, cuando yo inspiro, yo genero un volumen determinado con una frecuencia determinada, que eso me va a dar un pico flujo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Yo estoy respirando tranquila ahora, hago, no sé, 10 respiraciones por minuto, meto 500 dBT, eso me da un pico flujo. Si yo multiplico las dos cosas, me da mi pico flujo. Perfecto, pero yo en mi pico flujo estoy metiendo aire con oxígeno, ¿a cuánto? Al 21%. Genial. Entonces quiere decir que si yo tengo una cánula puesta, de ese pico flujo que yo estoy haciendo, de ese máximo que yo estoy inspirando, hay 2 litros que van al 100%, pero hay otro tanto de litros que van al 21%. Quiere decir que ahí se me produce una mezcla. Entonces quiere decir que si yo estoy acá tranquilita, esos 2 litros me alcanzan. Pero si yo me pongo a correr, tiqui, 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 subo al séptimo por la escalera y llego al séptimo, y me cambió mi frecuencia respiratoria, me cambió mi BT, mi pico flujo cambió, esos 2 litros que vienen al 100% a mí no me están alcanzando. Ni hablar un paciente que está cursando con una neumonía, con un TEP, con lo que fuera, con un distrés, con un edema agudo de pulmón, que nosotros vemos que lo que le pasaba a los COVID, chicos, que entraban con una cánula y a los 2 minutos los teníamos pronados con la máscara reservorio, ¿sí? Era otra situación, pero digo, tuvimos que llegar a implementar la CAFO porque no había con qué ayudarlos, ¿sí? A poder hacer un intercambio gaseoso adecuado, ¿sí? Pero ¿por qué les digo esto? Para que tengamos presente ese porcentaje y ese pico flujo, porque ahí va a estar la clave de esto, ¿sí? Bien, quiere decir que nosotros usamos el rendimiento fijo, ya sea Venturi o esto, cuando ya el paciente está en otra situación, ¿sí? No es un paciente que está ventilando a, ¿no? 16 respiraciones por minuto, 12, 14, tranquilito, ¿sí? Vamos a elegir poner una CAFO en un paciente que se las está viendo complicadas para respirar. Bien, seguimos. Esto es lo que les explicaba recién, ¿sí? De este lado tenemos a alguien con 4 litros y de este lado tenemos a alguien con CAFO. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Cuando yo respiro, hago mi cicloflujo, ¿sí? Esto es flujo y esto es tiempo. Esto es toda la inspiración y esto es toda la expiración. En la flecha, me encanta cómo me sigue. Este es mi pico flujo. Acá, 35 litros es un montón. Para estar a 35 litros tendría que estar, no sé, metiendo un BT enorme y respirando no sé cuántas respiraciones por minuto, pero mucho más de 10. ¿Sí?
Bien, entonces, yo me pongo una cánula 4 litros, los primeros 4 litros vienen al 100% y el resto, hasta llegar a estos 35, van a ir al 21. Quiere decir que se va a dar una mezcla, por lo tanto, la FIO entregada, ¿sí?, no es lo mismo que la resultante. La que yo administro no va a ser la misma, porque me va a hacer una dilución. Ahora, cuando aplicamos cánula nasal de alto flujo, los flujos de la cánula arrancan desde 40. Quiere decir que voy a estar superior a ese pico flujo del paciente. Entonces yo le voy a estar entregando el flujo con el oxígeno que yo setee, sea 50, 40, 20, lo que sea, por encima. Entonces este sí va a ir como concentrado en un 100%. Y yo voy a estar seguro de que le voy a estar entregando la FIO que yo quiero para ese paciente. ¿Sí? No va a haber posibilidad de dilución. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió el concepto? Bien. La siguiente es un gráfico, lo mismo, igual, exactamente lo mismo. Con bajos flujitos, yo me quedo con la dilución de las dos. Cuando hay alto flujo, yo voy a hacer, el paciente va a hacer su pico flujo tranquilito por debajo y va a ir con la FIO que yo le puse. ¿Sí? Bien. Por eso son rendimientos fijos, porque yo conozco la FIO. ¿Y para qué me sirve saber la FIO? Porque si yo a ese paciente lo tengo que controlar y hacerle gases, puedo saber, por ejemplo, la PAFI que tiene el paciente. Y puedo saber si vamos bien o no. ¿Sí? Bien, sigo. Esta era la cuenta que les hice recién como mentalmente. Un paciente que está supuestamente con una gran injuria y estresado. Su pico flujo son 30 litros. ¿Cómo llego a esos 30 litros? Haciendo 40 respiraciones por minuto, estaríamos recontra complicados, y un BT de 750, ¿sí? Una bestialidad. Su pico flujo son 30. Y yo digo, te pongo una canulita y vas a sentirte mucho mejor, amor, vas a ver que... Entonces, le pongo una canula de 2 litros, ese pico flujo que de él eran de 30, 2 litros son al 100%, pero los 28 restantes van al 21. Genial. La dilución hace que el paciente esté con un 26% de FIO. ¿Claramente? No, de acá vamos a tubo, ¿sí? Directamente, ni siquiera pasamos por la CAFO, nos vamos a tubo. Ahora, ¿qué pasa con ese mismo paciente si el paciente está con una respiratoria de 10 y mete un BT de 500? Su pico flujo son 5 litros. Si yo le pego una canulita, hay 2 litros de esos 5 que van al 100 y los otros 3 van al 21. Pero la dilución me hace que esté con un 50%, le alcanza y le sobra. ¿Sí? La última parte. Es lo mismo que hicimos acá. Yo estoy respirando 10 respiraciones por minuto, tranquila, muevo un BT de 500. Multiplico las dos cosas, me da que mi pico flujo es de 5 litros por minuto, ¿sí? O mi volumen minuto sería, ¿sí? 5 litros por minuto, perfecto. Pero tengo una cánula puesta a 2 litros. Entonces, hay 2 litros de esos 5 que van al 100%. Y los otros 3 restantes van al 21, porque son los que yo respiro, entra aire por mi nariz al 21. Si hago la cuenta y multiplico los que van al 100 más los que van al 21, dividido los litros totales, me da el porcentaje de FIO que yo estaría usando. Y ahí estaría usando un 50% con esa canulita de 2 litros. ¿Sí? Pero a mí me alcanza en esas condiciones. Ahora, esa misma canulita en un paciente que está cursando un distrés, ya no le alcanza. Se le reduce el porcentaje. Entonces la cánula no le alcanza y de acá pasamos a que la cánula 2 litros, se la paso a 4, se la paso a 6, le paso un reservorio y vemos qué hacemos. ¿Sí? Porque yo voy a estar monitorizando la saturación todo el tiempo. ¿Sí? ¿Se entendió? Lo explicamos las veces que sea necesario. Nos quedamos hasta las 8, mamu, si no lo entendiste. ¿Va? No, no. Seguimos. Bien, entonces, ¿qué hacemos con la cánula alto flujo? ¿Sí? Va a ser, cuando teníamos que definirla, ¿sí? Utiliza dispositivos con una cánula nasal blanda siliconada, que es esto, que nada tiene que ver con la cánula común, ¿sí? Es una canulita siliconada, perfectamente, ¿sí? Donde vamos, obviamente tiene un calibre mucho mayor, ¿sí? Justamente, tiene un calibre, está limpita, ¿eh? ¿Está sucio? Sí, puede pasar, puede pasar. Juro que estaba limpia, bueno, un poquito alguno, creo. Un poquito de comida puede haber. Son carísimas, sí. Es más, debería ser una por paciente y se tira. Acá las resterilizamos, chicos, obvio, claramente, porque salen un huevo y medio cada una de esas cánulas.
Por eso cuando hay armada una CAFO y de repente el paciente pasó a terapia, rescátenme las cánulas, no me las dejen con la tubuladura, que me la va a tirar la chica de limpieza, los reviento, salen a comprar una del sueldo de ustedes. Si el paciente falló y lo pasaron a terapia, me rescatan la cánula, ¿eh? Me lo sacan de así. Claro, y el ambú también, me rescatan todo por las dudas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos esa cánula, ¿sí? Con el equipo que va a ser entregarle alto flujo, pero ese alto flujo se va a entregar como humidificado y calentado, ¿sí? ¿Por qué? Porque a diferencia de cuando ponemos una cánula común o una máscara Venturi o lo que sea, yo no tengo el calor. Acá sí lo vamos a tener porque vamos a tener un dispositivo que nos va a estar calentando, ¿sí? El aire que va a estar saliendo del resto y que va a estar pasando después al paciente. Bien, por eso los dispositivos son distintos, varios. Tenemos, por ejemplo, estos que son mezcladores, ¿sí? Que acá no hay. Tenemos esto, que es esto que está acá abajo, que eso solo es el calentador, pero yo podría hacer solo con el calentador una cánula de alto flujo mezclando flumíteres de los que tengo de la pared y lo hacemos como más casero. Pero tenemos la suerte de que tenemos los microprocesados, entonces lo hacemos con el microprocesado o en pediatría, la siguiente, que tiene el blender, que tiene el airbo. ¿Sí? Pediatría usan estos equipitos portátiles que los ponen ahí en el costadito de la habitación del paciente y usan esos. ¿Sí? Bien, nosotros lo vamos a hacer con el microprocesado, ¿sí? Que es con este. Perfecto, bien, joya. Bien, ¿cuáles son las ventajas de la CAFO? Tiene un montón, ¿sí? ¿Por qué? La precisión, porque yo sé la FIO que le estoy dando al paciente, ¿sí? Es mucho más estable, ¿sí? Las FIOs pueden ir del 21 al 100%, es súper rápida de aplicar, es súper confortable para el paciente y es versátil. ¿Por qué? Porque si yo la estoy haciendo con un microprocesado y falla, al toque lo puedo intubar, que es lo que hacen los chicos en terapia. Cambio las tubuladuras y el paciente se intuba, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja? El costo, ¿sí? Que salen carísimos. Si yo tengo que comprar una Irgo, que es el portátil, sale un huevo y medio. Esto sale un huevo y medio. Las cánulas salen un huevo y medio. Entonces, de hecho, en pediatría, estas carcasas las esterilizan porque compraron unos equipos portátiles que las carcasas ahora no hay más. Entonces tienen que reesterilizar esto. Bueno, a ese punto llegamos. Pero bueno, va. Perfecto. Efectos fisiológicos de la CAFO, ¿sí? Y ahí con los efectos fisiológicos nos damos cuenta en qué tipo de pacientes se lo estamos aplicando. Vamos a mejorar la oxigenación, por supuesto, ¿sí? Vamos a mejorar, va a tener menor efecto dilucional que el del gas entregado, esto que decíamos de cuando yo pongo por la otra vía, pongo cánulas o pongo las máscaras comunes, tengo ese efecto que se me mezcla por el 21% que yo recibo, entonces ya cambia el porcentaje, ¿sí? Nos da una PIP, ¿sí? Eso es lo bueno. Como yo estoy con altos flujos, me va a aportar una PIP. Chiquita, pero me va a servir, ¿sí? No es lo mismo que una BNI, ¿sí? Pero me va a servir para mantener los alveolitos abiertos. Si el paciente logra hacer la cánula como corresponde con la boca cerrada, me da una PIP un poquito mayor, ¿sí? De 5 a 7 centímetros de agua. Si abre la boca, me habla, me charla y bueno, y todas las cosas que a veces suelen hacer, es menor. Entonces nosotros decimos, mutis por el foro, se me queda calladito, ¿sí? Bien, me hace un efecto de washout, ¿sí? Al ir flujos tan altos, me lava en todo ese espacio muerto de su vía anatómica que tiene, me lava la CO2 que el paciente podría estar reteniendo. Bien, me aumenta el volumen circulante en pulmón, ¿sí? Va a tener un menor costo metabólico el adicionar el gas, porque obviamente a nosotros no es que nos resulta sencillo acondicionar el gas. Cuando yo tengo que hacer todo el traspaso del aire, de la vía superior para ingresar a los pulmones y demás, todo genera un gasto metabólico en el cuerpo, ¿sí? Esto me lo da y ya está. Genial. Menor resistencia en las vías AIDS y confort para el paciente. Es algo muy sencillo. Es muy raro, es mucho más probable que un paciente se les adapte más rápido a la CAFO que la BNI. La BNI lo más probable es que tenga que estar más o menos fácil media hora al lado del paciente. Esto lo colocan y enseguida ustedes ven que los parámetros cambian. ¿Sí? Es rápido. ¿Sí? En 10-15 minutos vemos que el paciente empieza a bajar la frecuencia respiratoria, oxigena mejor, está más tranquilo. Al principio te va a decir que el flujo le molesta, obviamente, es un flujo a 40 litros, y vos por ahí tu pico flujo es de 30, no, o sea, no es copado tener algo que chifla en la nariz, pero vos le decís que se calme, tranquilo, y de ratitos él empieza a sentir como ese confort, más que el aire va calentado, ¿sí? Es mucho más tolerable que una BNI, eso seguro. Lo que no quiere decir que uno reemplaza al otro, ¿eh?
Yo no puedo pensar que en una exacerbación de POC voy a poner esto, ni en pedo, ni en pedo. Voy a la BNI, que es lo seguro, que es lo que ya vimos, ¿sí? Lo que ya se sabe. En un edema agudo de pulmón no voy a tener esto, chicos. ¿Qué hago con esto? Si se acuerdan que necesitábamos esa PIP, ese CPAP para abrir y sacar el líquido y evitar que el líquido ingrese al alveolo, ¿qué hago con esto? Nada, o sea, nada, un chiste. ¿Vamos? Bien, ¿dónde lo aplicamos? Acá está. Falla respiratoria aguda hipoxémica sin patología pulmonar previa, porque depende de qué patología, ¿sí? Hay veces que por ahí en alguna neumonía lo podremos poner y está bueno, ¿sí? Y será ver, es como mucho prueba-error esto, ver a qué paciente y qué, porque tampoco hay tanto escrito. Lo más escrito de la CAFO en realidad fue con los pediátricos, ¿sí? Ahí es donde mejor se usó. Bueno, en el EPOC, depende qué EPOC, ¿sí? Si es un exacerbado zarpado, y yo iría por la BNI primero, ¿sí? Pero hay otros que por ahí no es tanto y se puede, ¿sí? Lo hemos hecho y bien, y los mantiene tranquilitos, ¿sí? Prevención y tratamiento en la falla de extubación, la verdad es que casi no se usa mucho, ¿sí? Porque en realidad si falla, falla, y si falló, falló, por algo fue, ¿sí? Entonces reintubás directamente, ¿sí? No vas a probar con la capa un ratito a ver si con la capa aguanta, ¿sí? No. Preoxigenación previa a la intubación, depende, tampoco se usa. ¿Lo preoxigenás con qué? Con el ambú. Listo, ya está. ¿Para qué vas a poner la CAFO, después cambiar la tubuladura, poner la tubuladura para intubar? O sea, es un chino. No. En cirugías cardíacas o insuficiencia cardíaca tampoco. Cuidados paliativos puede ser que sea un paciente que lo estemos acompañando en ese punto y esté muy disconfort, entonces uno con esto le aporta oxígeno, le aporta flujo y se va a sentir mejor. Y en los pediátricos va como piña, ¿sí? Entonces, bueno, rotan por pediatría, pero los pediátricos todos tienen. Bueno, perfecto. ¿Cómo lo implementamos? Eso ya no importa. Lo hacemos ahora acá. Si te falla tampoco. Algo que siempre vemos es que nosotros siempre les decimos que cuando iniciamos la CAFO sacamos un índice que se llama el IROX, ¿sí? Que es el índice que nos va a marcar cuánto fue, cómo empecé yo con la CAFO y yo lo tengo que ir evaluando, ¿sí? Al ratito lo vuelvo a evaluar y después a las 12 horas lo vuelvo a evaluar y así vamos, ¿sí? El IROX me da siempre menor de 4, estamos en problemas, ¿sí? Es que ya me está fallando y tenemos que optar por otra cosa, ¿sí? O contamos el paciente a terapia o se intuba o lo que sea, ¿sí? Es lo mismo que decimos con la BNI. No vamos a prolongar, ¿sí? Si vemos que el paciente no está conforme. Pero lo más rápido que nos maneja esto es que la frecuencia respiratoria y la saturación al paciente le cambian. Entonces, más allá de los números que nos dé, si nosotros vemos que el paciente está confortable, bajó la respiratoria, no está con tanto esfuerzo, entonces quiere decir que vamos bien, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a armarla. Vamos a armarla con el microprocesado. Cosas que necesitamos, el microprocesado, básicamente. ¡Ay! Está calentando la bolsita, hija, lo prendiste, me salió de la bolsita, mira, ya me lo pongo acá en las cervicales. Bueno, ¿qué necesitamos? Nuestro amigo el Respi, el calentador, por supuesto, que ya viene ahí, esta cajita, que es hermosa, que es la cámara humidificadora, que va a ir acá, enganchadita, ¿sí? A esta le vamos a poner agüita destilada. Importante cuando arrancamos la caja y todo, que la agüita destilada nunca se acabe, ¿sí? Porque si se acaba la agüita destilada, el aire empieza a calentarse por demás, mucho, ¿sí? Y va a quemar al paciente, ¿sí? Bien. ¿Qué más necesitamos? El circuito para CAFO, ¿sí? Que es un circuito respirador calefaccionado, se pide así, ¿sí? Y que lo que va a tener... Bien, llega así armado en una bolsa divina, nosotros lo único que vamos a usar es la tubuladora verde, acuérdense. Nos cambian de color y los matan. Les cambian de color y los matan, pero bueno. Tubuladura verde, larga y corta. Vamos a usar dos tubuladuras. Y si ustedes ven, ¿ven que tras luz tiene todo un alambre por dentro? Bueno, eso es para evitar en parte que cuando empiece el calor se me condense acá las gotitas, porque si no estaríamos juntando agua en la tubuladura, ¿sí? Bien. Y tiene dos cosas distintas, ¿sí? Una y otra, ven que son diferentes. Bueno, por algo es, acá tiene que ir conectado algo, y lo que va a ir conectado acá va a ser justamente el calentador, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a armar? Prendemos Respi, ¿no? Prendemos calentador. Tienen que acordarse de que tiene que estar todo conectado, ¿sí? El Respi al oxígeno, que en este caso nos va a chillar porque claramente no tenemos el tubo de oxígeno.
Y con enchufado, ¿sí? El calentador también. Prendido el calentador. Ven que ya tiene las lucecitas de prendido. Perfecto. Al respi siempre nos va a pedir que hagamos una prueba. En este caso la vamos a omitir, ¿sí? Porque si no, no. Estamos 40 minutos haciendo la prueba. Y tendría que hacerla con otras tubuladuras, ¿sí? Para que sea el circuito cerrado y calibre, ¿sí? Bien. Se abre esta pantalla. ¿Qué tenemos? Para entrar en lo que sería ventilación mecánica o para entrar en terapia de oxígeno. Terapia de oxígeno, ¿sí? Es lo que hacemos con este respi. Y van a ver que tenemos solamente dos parámetros para regular, flujo y fío. Sencillo, nada raro, ¿sí? Bien. Vamos a dejarlo en espera, así no chifla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Conectar la tubuladura. ¿Cómo la conecto? ¿Dónde pongo la tubuladura? ¿Qué les parece? Yo le tengo que entregar flujo al paciente. ¿Dónde engancho esto? ¿En qué? ¿A dónde voy? ¿Rama? Bien, gracias. Rama inspiratoria, perfecto. Y antes le tengo que poner un filtro. Acá. Le pongo un filtro, ¿sí? ¿Un filtro para qué? Para proteger el equipo, ¿sí? Y el paciente, en realidad. ¿Eh? Sí, lo vamos a usar. Se queda acá. Ponemos rama inspiratoria, ¿sí? ¿Vemos qué? Dice, entra el aire, la flechita, inspiratoria. Sale el aire, expiratoria. Voy acá, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Flujo del aire tiene que salir del equipo al calentador. Uso la rama corta, ¿sí? Entonces, vengo con la corta a cualquier lado del otro equipo. Y ahora tiene que salir el aire que va a pasar por acá y que se va a calentar por esto al paciente. Entonces, pongo esta parte con esto cerrado en el otro extremo y acá le tengo que conectar el calentador, ¿sí? Entonces, previo, puedo conectar acá el calentador, como engancha, ven que se prende lucecita, ahí. Y ahora acá en el extremo vamos a poner la cánula. ¿Dónde están las cánulas? Ponemos la cánula y ya quedó listo ahí, ping, para arrancar, ¿sí? Bien, vamos a terapia de alto flujo, vamos a arrancar, supónganse, con una FIO de 50%, porque el paciente viene medio, estamos medio, le ponemos 50, enter, quedó. Y vamos a arrancar con un flujo de 40 por lo menos, ¿sí? Total tenemos tiempo para subirlo. Y ahí se empezó a andar, ¿sí? Al ratito van a sentir que esto va a empezar a calentar. ¿Sí? Acá me va a sonar la alarma porque no tengo suministro de oxígeno, porque no estoy conectada a la pared, ¿sí? O a un tubo, que podría hacerlo con un tubo, ¿sí? Bien, eso es 40. Fíjense si yo subo a 60. Anda que te chifle esto en la nariz un par de horitas, un par de días, ¿sí? Es un poco molesto. Pero después el paciente, si está con sed de aire, ¿sí? Si está hipoxémico y demás, obviamente esto le va a dar un confort, ¿sí? Lo va a calmar. Por eso digo, es un flujo que va a ser superior, aunque yo estuviera en mi peor estado, va a ser siempre superior al mío, a ese pico flujo mío, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si ustedes entran en una habitación, por ejemplo, y de repente me escuchan que chiflan? Y el paciente dice, me falta el aire, me falta el aire, me falta el aire. ¿Qué hay que hacer, chicos? Recorrer todo el circuito, ¿sí? Porque me ha pasado de entrar a una habitación que esto no chiflaba y era simplemente porque esto estaba desconectado. Porque algo hicieron, no sé, corrieron, movieron y se desconectó. ¿Sí? Empezamos, ¿por qué no chifla? ¿Por qué no chifla? ¿Por qué no chifla? Empiezo a seguirlo. Del paciente a la tubuladura, de la tubuladura al calentador, está todo conectado, perfecto, hasta que descubrís que esto está. Y ahí se soluciona el tema. ¿Sí? Bien. ¿Qué otras cosas le puede pasar? Que les diga que falla el suministro de oxígeno, como acá, pero que sea real, ¿sí? Y eso quiere decir que algo pasó en la conexión, ¿sí? Cuando yo conecté esto, cuando conectaron atrás esto, sí, lo pusieron, sí, anda mal, sí, a veces esto no engancha, sí, correctamente, ¿sí?
Por eso debería hacerse las pruebas al principio, porque si yo hago la prueba, yo ahora porque la omití, si yo hago la prueba seguramente me hubiera saltado el fallo del oxígeno, porque no estoy conectada al oxígeno, ¿sí? Si hacemos primero la prueba y el testeo, va bien, ¿sí? Bien, si lo tengo que frenar y se lo tengo que sacar al paciente, ponemos en espera, ok, listo, corta. Y cuando yo vuelva, va a quedar siempre el mismo valor que yo dejé, ¿sí? Terapia de oxígeno, acuérdense, no quieran tocar nada de acá, que esto es todo ventilación mecánica. Terapia de oxígeno, ¿sí? No me pasó a mí, pero ha pasado de entrar a una habitación y encontrar con esto, ahí, no sé, haciendo acá. Ahí está. Sí, el paciente estaba en este modo. Hola, ¿qué tal? Vuelo controlado. ¿Sí? Bueno, mira todo lo que tenían para setear. Un montón de cosas. Raro, ¿no? En una caja tener que setear todo esto cuando eran solamente, Vane nos dijo que eran solamente dos cositas. ¿Sí? Dime. Casos de la vida real. Perfecto, me encanta. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Si vos tenés que trasladar un paciente, amor, y esto es algo que calienta y esto es algo que está enchufado. Si yo lo desenchufo, ya está, no pasa nada, no se va con esto, no me lo trasladen con esto. ¿Cómo se traslada? Se saca esto, se saca esto, se saca esto y va